¿Qué tal? Bienvenidos a este video en el que vamos a presentar una pequeña exposición acerca de los receptores sensitivos y los circuitos neuronales para el procesamiento de la información. Este grupo está integrado por estudiantes de medicina del segundo ciclo de la Universidad Nacional de Loja, en los que constan María de los Ángeles Cango, Paula Alexander Cuenca y Odalis Graciela Uchuari. Todos nosotros hemos sido dirigidos por la doctora Verónica Montoya Jaramillo. Primeramente, todos en nuestra vida diaria sentimos las sensaciones, ya sea de dolor, frío, presión, pero todo esto, ¿a qué se da? Gracias a unos pequeños elementos llamados receptores sensitivos. Hay de varios tipos. Los receptores sensitivos en los que podemos encontrar son los mecanorreceptores, aquellos que captan la comprensión mecánica. Luego tenemos los termorreceptores, son aquellos que captan la temperatura, ya sea sensaciones de frío y de calor. Luego tenemos los nociceptores, que son los encargados o llamados los receptores de dolor, que se encargan de detectar, como su nombre lo dice, el dolor. Tenemos los receptores electromagnéticos, como por ejemplo los que ayudan a captar la visión y las ondas electromagnéticas. Los quimiorreceptores, aquellos encargados del gusto, del olfato, del oxígeno arterial, etcétera. Aquí podemos encontrar tipos de terminaciones nerviosas sensitivas somáticas. Podemos ver en la imagen que existen de varios tipos. Terminación nerviosa libre, las que detectan el dolor. Tenemos los receptores de las terminaciones vulvares. Tenemos el receptor táctil piloso, corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Krauss, órgano terminal de Ruffini, aparato tendinoso de Golgi y el uso muscular. Ya, en esta imagen podemos observar los diferentes tipos de receptores sensitivos. Tenemos las terminaciones nerviosas libres, que son las del dolor. Podemos encontrarlas en la parte más terminal de la piel. Las podemos observar aquí unidos a la parte basal de la piel, en la parte más superficial. Luego tenemos los corpúsculos de Ruffini, que son aquellos encargados de detectar el calor. Los corpúsculos de Meissner, el contacto o el tacto. Corpúsculos de Krauss, encargados de detectar el frío, y los corpúsculos de Bader-Pacini, que son los encargados de detectar la presión. ¿Qué nos quiere decir el principio de la línea marcada? Todo estímulo, cuando se transmite, va a ir a través de la médula espinal hacia el tálamo, hacia un centro, ya sea del frío, de la vibración, de la presión, de las cosquillas y del dolor. Me explico. Una vez nosotros recibidos el estímulo, este se va a dirigir a través de cualquier receptor sensitivo somático, a través de la columna, ya sea por vía lemnisco medial o lemnisco medial lateral, hacia el tálamo y hacia un centro del dolor, ya sea del frío, vibración, presión, calor, etc. La transducción de estímulos sensitivos. ¿Cómo se da esta transducción de estímulos sensitivos? ¿Es de tipo sináptico? O sea, de un receptor sensitivo a otro receptor sensitivo se va a dar esto. El tipo de respuesta es de la membrana. Eso nos quiere decir que el potencial de membrana se va a abrir los canales de iones sodio para poder transmitir el estímulo. ¿Ya? Eso es con la parte de la transducción de estímulos sensitivos, que se tienen que abrir los canales de iones sodio para poder transmitir la información o el estímulo. Ya, luego tenemos los mecanismos potenciales de receptor, son aquellos que van a estimular la membrana. Tenemos la deformación mecánica del receptor, que lo que va a hacer es abrir, como ya les dije anteriormente, los canales de iones sodio para poder transmitir todas esas sustancias que van a servir de procesador o de transmisión de la información. La aplicación de cualquier producto químico, como los quimiorreceptores, como ya les había dicho, son los que detectan los productos químicos, los cambios de temperatura, como los cambios de temperatura, la radiación electromagnética, etc. Pero, ¿qué queremos saber? Que todos estos receptores sensitivos van a tener un potencial de receptor, una potencial de receptor máximo, que va a ser los 100 milivoltios. Una vez llegado a esta capacidad de 100 milivoltios, nos quiere decir que se van a abrir todos los canales de iones sodio que dispone este receptor sensitivo para poder transmitir la información. Y es el máximo de canales de iones sodio que se permiten abrir.
De ahí no se va a abrir ni uno más. Va a abrir ni uno más. Ya. Luego tenemos la relación del potencial de receptor con los potenciales de acción. ¿Qué nos quiere decir aquí? Nosotros en cualquier momento tenemos un umbral por encima de la sensación. Me explico. Que en esta parte de aquí todavía no se va a sentir el estímulo. Potencial de membrana en reposo. El estímulo todavía no se ha realizado, por lo tanto, no se va a sentir ningún impulso nervioso o algún estímulo. Pero a medida que el estímulo se va haciendo o va creciendo, podemos llegar que tenemos un umbral mínimo a partir del cual se va a detectar el estímulo. Mire, aquí podemos observar que a los 30 milisegundos se produce un estímulo súper fuerte, máximo. Luego los 40, uno más fuerte. Aquí podemos ver un estímulo súper repetitivo que nos va a permitir receptar más rápido como un tipo de vibración, podemos observar aquí. Pero ¿qué observamos aquí? Que siempre va a llegar a un máximo. Nunca va a pasar, que serían los 100 milivoltios. Podemos observar que va aumentando a medida la potencia del estímulo. Luego tenemos los corpúsculos de Pacini. Estos corpúsculos de Pacini son muy importantes. Detectan la presión mecánica y responden a las vibraciones rápidas. Les explico. Alrededor del corpúsculo de Pacini tenemos un tipo de gel. Este gel, al momento de nosotros ejercer una presión, podemos observar aquí que aquí se va a aplicar la presión o puede ser en cualquiera de estos lugares. No importa, pero aquí por ponerlo de ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros al aplicar una presión, todo este gel se va a redistribuir alrededor de todo esto, dejándonos aquí una pequeña abertura o un pequeño hendidura. Y aquí, ¿qué va a pasar? Que los canales iones sodio se van a abrir y van a intercambiar cargas eléctricas, positivas afuera, negativas afuera, cuando lo normal sería positivas afuera, y negativas afuera. ¿Esto qué va a hacer? Detectar el impulso nervioso que se va a transmitir. Todo esto gracias al potencial de membrana que tiene cada uno de los tipos de receptores sensitivos. Luego tenemos la adaptación de los receptores mecánicos. También, como quiero decirles, los receptores de cualquier tipo se van a adaptar, menos los nociceptores, son los únicos que no se van a adaptar. O son de muy poca adaptación o casi nula. ¿Qué observamos aquí? Que en el segundo cero podemos observar que el impulso es grande, llega hasta un tope, hasta un máximo. El impulso se va a detectar a su máximo esplendor. Al segundo 1, el impulso ya no se igual, sigue hasta un pico, pero un pico más bajo. Pero ¿qué sucede a partir del segundo 1? El impulso como se va a ir adaptando y va a llegar a un umbral uniforme. ¿Qué nos quiere decir? Que ya no va a llegar hasta un tope máximo, sino va a llegar hasta una carga, hasta un estímulo un poco más equilibrado. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que el receptor sensitivo se ha adaptado. No, como decir, empezamos a tolerar el estímulo. Ya no llegamos a un pico de sensación máxima, sino un pico un poco menor, que nos quiere decir que nos hemos adaptado al estímulo que estamos recibiendo en ese momento. Con el paso del tiempo, este estímulo va creciendo. Va disminuyendo, hasta adaptarse. Receptores tónicos son de adaptación lenta, encargados de mantener informado al cerebro de la situación de nuestro cuerpo y de la interacción con el medio, es decir, que siguen transmitiendo impulsos hacia el cerebro mientras siga presente el estímulo. Puede ser durante minutos, horas e incluso días. Algunos ejemplos bastante importantes en ese apartado son los usos musculares, el aparato tendinoso de Golgi y los receptores para el dolor. En cuanto a los receptores fásicos, no pueden utilizarse para transmitir una señal continua al cerebro, debido a que se adaptan con rapidez, lo que quiere decir que solo se activan cuando cambia la intensidad del estímulo. Un ejemplo muy claro son los corpúsculos de Pacini. Asimismo, podemos diferenciar esto cuando nos colocamos una cadena. Al inicio sentimos la acción del frío de esta cadena, pero al cabo de unos segundos ni siquiera nos damos cuenta que tenemos puesta la cadena. Pero asimismo, cuando la retiramos, volvemos a sentir este estímulo. En el diagrama que se presenta, podemos ver claramente en la parte superior la aplicación de un estímulo que se va a diseminar en el tiempo.
Esto en cuanto a los receptores básicos, es decir, de adaptación rápida. En los estímulos de la parte de abajo, el potencial de acción se va a mantener un poco más constante en el tiempo, y aquí estamos hablando de receptores tónicos de adaptación lenta. Bien, ahora tenemos una clasificación de las fibras nerviosas, tanto sensitivas como motoras, y a su vez mielínicas o de conducción rápida y amielínicas o de conducción lenta. Unos ejemplos muy importantes en este apartado pueden ser el uso muscular en cuanto a las mielínicas y el tacto grosero y depresión en cuanto a las amielínicas. Transmisión de señales de diferentes intensidades por los fascículos nerviosos. Sumación espacial. Transmite intensidad creciente de una señal mediante un número progresivamente mayor de fibras. El número de terminación es mayor en el centro que en la periferia, y como podemos observar en la imagen, se puede superponer con otras fibras para el dolor. Entonces, cuando un clavo toca el centro del dolor, va a ser mayor que si lo hace en la periferia, y asimismo lo podemos observar en la imagen. En síntesis, podemos decir que la sumación espacial es la sumación de diferentes estímulos y también va a depender mucho del diámetro. Sumación temporal. Cada estímulo va a dar un umbral. Como podemos observar en la imagen, mientras más impulsos tenga en un mismo estímulo, más alto va a ser el umbral de la intensidad de la señal. Transmisión y procesamiento de señales en grupos nerviosos. La transmisión de señales. En un grupo neuronal van a existir las fibras aferentes de entrada, las fibras eferentes de salida, y cada una se divide a fibrillas terminales. El área neuronal estimulada por cada fibra se denomina el campo estimulador. Como podemos ver en la imagen, la parte terminal, es decir, el axón que está en la parte izquierda, da lugar a las fibras de entrada en un grupo neuronal, y la parte derecha contemplamos las fibras de salida del grupo neuronal. Estímulos por encima y debajo del umbral. En este apartado es muy importante hablar acerca de la excitación y la facilitación. La excitación. En general, la descarga de un solo terminal presináptico excitador casi nunca causa un potencial de acción. Si, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, aquí se ha alcanzado un umbral de excitación. Por eso el pico está mucho más alto de los 35. En cuanto a la facilitación, no hay un potencial de acción, pero sin embargo está muy cerca de este. Por tanto, si hay una estimulación, por pequeña que sea, automáticamente va a haber un umbral de excitación. Y como podemos ver en la imagen, está muy cercano a menos 65. En esta imagen podemos explicar acerca de la excitación y la inhibición. Si hablamos de excitación, podemos decir que en la parte central, donde está el círculo, y hay un conglomerado de fibras nerviosas de entrada, es la zona de descarga, mientras que en sus periferias va a ser denominada la zona facilitada. Recordemos que esta va a estar muy cerca del umbral de excitación. Asimismo, podemos explicar aquí mismo la inhibición. En la parte central del conglomerado va a haber mucha más inhibición que en la periferia. Ya. Divergencia de las señales que atraviesan los grupos neuronales. La divergencia. Son señales débiles que penetran un grupo neuronal que acaban excitando a una cantidad mucho mayor de fibras nerviosas. Aquí encontramos la divergencia en el mismo fascículo, o también denominada amplificador, y la divergencia en múltiples fascículos. Cuando hablamos de una divergencia en el mismo fascículo o amplificador, es una señal de entrada que se disemina sobre un número creciente de neuronas a medida que atraviesa sucesivos órdenes de células en su camino. Y claramente lo podemos observar en la imagen. La divergencia en múltiples fascículos. La transmisión de la señal desde el grupo neuronal sigue dos direcciones. Y un ejemplo bastante claro puede ser las vías del dolor, donde una se puede dirigir hacia la corteza y otra hacia el tálamo. Convergencia de señales. Bueno, convergencia significa un conjunto de señales procedentes de múltiples orígenes cuando se reúnen para excitar una neurona en concreto. Es importante recalcar que la convergencia es uno de los medios importantes que utiliza el sistema nervioso central
para relacionar, sumar y clasificar distintas clases de información. La convergencia de señales puede dividirse en convergencia de una sola fuente y convergencia en múltiples fuentes. La convergencia en una sola fuente. Bueno, numerosos terminales derivados de la llegada de un solo fascículo de fibras acaban en la misma neurona. En este caso, las neuronas casi nunca se excitan a partir del potencial de acción de un único terminal de entrada. Por otra parte, tenemos a la convergencia desde múltiples fuentes, que los potenciales de acción la convergen sobre la neurona desde muchos terminales, proporcionan una sumación espacial suficiente para llevar a la célula hasta el umbral necesario de descarga. La convergencia también puede surgir con señales de entrada derivadas de múltiples fuentes y pueden ser excitadoras o inhibidoras. La fuente 1 puede ser excitadora, la fuente 2 inhibidora y la fuente 3 nuevamente puede volver a ser inhibidora. Circuito neuronal con señales de salida excitadora o inhibidora. La inhibición del circuito acortará el tiempo en el que se producen las descargas repetitivas, mientras que su excitación lo prolongará. Pasa principalmente que una señal de entrada de un grupo neuronal hace que una señal excitadora de salida siga una dirección y a la vez otra señal inhibidora vaya hacia otro lugar. Prolongación de una señal por un grupo neuronal. Tenemos aquí la posdescarga sináptica y el circuito reverberante. La posdescarga sináptica es cuando la sinapsis excitadora descarga sobre la superficie de las dendritas o del soma en una neurona, surge en ella un potencial eléctrico postsináptico que dura muchos milisegundos, especialmente cuando interviene alguna de las sustancias transmisoras sinápticas de acción. Mientras se mantenga este potencial, puede seguir excitando a la neurona, haciendo que transmita un tren continuo de impulsos de salida. Y por otra parte, el circuito reverberante es una retroalimentación positiva dentro de un circuito neuronal que se alimenta de forma retrógrada. Se origina por retroalimentación. Puede ser por una sola fibra, como vemos en la imagen A, por varias fibras en la imagen B, o por fibras excitadoras o inhibidoras como en la imagen C y D. Emisión de señales continuas desde algunos circuitos neuronales. Descarga neuronal extrínseca continua. Bueno, algunas neuronas descargan de forma repentina señales. Esto se da porque el potencial de membrana se eleva de una forma que hay constante paso de información y señales continuas emitidas desde circuitos reverberantes. Cuando existe un impulso excitador, se incrementa la señal de salida, y cuando existe una inhibición, se reduce o incluso puede llegar a extinguirse la señal de salida. Emisión de señales. Muchos circuitos neuronales emiten señales de salida rítmica. Por ejemplo, una señal respiratoria rítmica nace en los centros respiratorios del bulbo raquídeo y en la protuberancia de la señal rítmica respiratoria que la mantiene de por vida. La señal es excitadora o inhibidora. También puede aumentar o disminuir la amplitud de la señal rítmica emitida. Inestabilidad y estabilidad en los circuitos neuronales. Bien, si las porciones se excitan sucesivamente hasta que al final se reexcita la primera porción, el cerebro va a detonar y quedaría inundado por una nube de señales. Existen dos maneras para evitar que el cerebro detone, que son los circuitos inhibidores y la fatiga de la sinapsis. Los circuitos inhibidores existen dos tipos, que pueden ser los circuitos de retroalimentación inhibidores que vuelven desde el centro terminal de una vía hacia neuronas excitadoras iniciales de esa misma vía. Y por otra parte, ciertos grupos neuronales que ejercen un control inhibidor global sobre regiones generalizadas del cerebro. La fatiga de la sinapsis consiste en que la transmisión sináptica se vuelve cada vez más débil cuanto más largo e intenso sea el periodo de excitación. Cuanto más breve sea el intervalo entre los reflejos flexores sucesivos, menor será la intensidad de la respuesta refleja posterior. Muchas gracias. Cabe recalcar que para realizar este trabajo hemos utilizado la bibliografía básica de Gaita. Y eso es todo. Muchas gracias por observar el video.